Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Augusto. Ay, estoy emocionado porque tuvimos un pequeño problemita de horarios y tiempos y gestión para la semana pasada, así que no pudimos tener un capítulo, pero volvimos. Estamos en el episodio 4. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que pone ahí como a pensar un montón de cosas que son las vidas pasadas. Y bueno, para acompañarme esta noche y platicar sobre eso y sobre sus propias experiencias que vamos a analizar, a ver qué onda, nos acompaña Andrea Belén. ¿Cómo estás, Andrea Belén? Muchísimas gracias, Augusto, por la invitación. Estoy Mm. muy emocionada Ay, qué y con bueno. muchas ganas de platicar. Sí, yo también, porque además como me quedó ahí la espinita de la semana pasada que no pude hacer capítulo y ya me Claro. reclamaron varias personas. Perdón, Sara, perdón. Saradón. Pero aquí estamos, mira, con todo y Hola. estamos con la agenda full, pero aquí estamos. Y porque también ya extrañaba platicar sobre estos Sí, temas. Andrea Belén, gran dramaturga, actriz, de todo un poco. todo un poco, sí, ahí uno hace lo que se puede, básicamente. Exacto, exacto. Oye, pues para empezar, yo sé que nos traes una historia ahí que ya me la habías platicado hace como 2 semanas Ujú. y que yo estaba viendo ahí de si la platico yo, si la pongo desde el audio que me mandaste, El podcast que te mandé el, de el 20 podcast así minutos. que me mandaste en audio por WhatsApp, pero dije, no, mejor la voy a invitar y platicamos porque creo que se conecta bien con otras, con este tema de las vidas pasadas y que Sí, podría dar para analizar y para platicar mucho. ya. Entonces me gustaría que empezáramos así directo. Bueno, primero invitar al público que nos escucha y nos ve por YouTube, que nos sigan y nos escriban ahí sobre el tema, si alguien ha tenido alguna relación con el tema de las vidas pasadas, la reencarnación, si creen en eso o no creen, que nos pongan ahí en los comentarios, que nos escriban al correo del inquilinopodcast@gmail.com o que nos sigan en nuestras redes sociales, en Spotify, y escuchen los episodios pasados para que podamos tener más seguidores y que podamos seguir con este proyecto. Así Que que está fabuloso. me encanta. Andrea, oye, pues me gustaría, antes de empezar, contar que vamos a hablar de tu experiencia y luego de Ujú, cómo se relaciona con esto de las vidas pasadas, o por lo menos lo que yo pienso, ujú. recordando en el público que tampoco es que tengamos la verdad de las cosas, solamente No. estamos como exponiendo lo que creemos. Al contrario, que El, si el público que escucha nos puede abonar con información, Súper, estaría sí. increíble, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ujú. Y bueno, primero que me gustaría preguntarte, además de esta experiencia que nos vas a contar, ¿has tenido otros como encuentros paranormales? Porque conté la de la señora de la cafetería. Sí, la tía Chita. Ajá. Y pero ¿has tenido otras experiencias? Sí, antes de cierto suceso en mi vida, sí era como mucho más sensible a soñar. O sea, siempre he estado vinculada con los sueños, siempre ha sido como mi canal de comunicación, Ok. pero nunca había sido tan recurrente como el suceso por el que estoy aquí, vaya. Pero sí había tenido ya antes pues sueños recurrentes o sueños de sucesos en espacios, pero eran esporádicos, o sea, solamente era como, entro a una casa con vibra, ¿no? Fuerte, extraña, sueño el suceso y tan tan. Y me llegó a pasar que a la hora de compartir el suceso, si era casa de algún amigo o algo así, entonces me corroboraban de, sí, soñaste con mi abuela, ¿no? Que eso sí me pasó. Bueno, no era la abuela, era la tatarabuela. O sea, pero tú no Que sí me sabías nada pasó. No, de no, no. ella ni nada. Yo fui Solo es como a esta información y a veces la platicas y resulta que sí. si está conectado con alguien. Y no hay un mensaje, por ejemplo. O sea, no hay nada. Solamente justo lo que yo determino que veo, que eso si alguna persona que escucha el podcast nos puede guiar sobre qué demonios me pasaba, era ver ecos, ¿no? Yo veía, soñaba, Ujú. digamos, ecos de sucesos que habían ocurrido en ese espacio, particularmente en espacios interiores. Es decir, nunca me ha pasado eso en espacios abiertos, ¿no? O sea, como, Claro. no sé, pasé por un árbol donde En se un colgó un parque, güey la y playa, no. O sea, siempre ha sido en Siempre como espacios. casas habitación, ¿no? Exacto, siempre en espacios cerrados. En la escuela de artes, por ejemplo, también llegué a soñar sucesos casi siempre, salvo este particular que el de la tatarabuela, casi siempre he soñado con sucesos violentos o sí, pues fuertes. Ujú. Pero esta en particular, que era la tatarabuela de un amigo, fue nada, solamente la veía, caminaba, no se relacionaba conmigo. Nunca hablaste con ella. Nunca hablé con ella, solo fue un solo sueño después de que tuvimos un ensayo en su casa. Yo fui con este compa, tuvimos un ensayo de una obra de teatro que estábamos montando. Se sentía vibrita, ahí pasó un par de cositas raras en su casa
era plena tarde, o sea, tampoco era una cosa tétrica de, uy, es en la noche y ensayamos a medianoche. No, o sea, era, no sé, las 12 de la tarde. Otra chica del elenco que parece que era muy, muy sensible, sí dijo como de, ay, sentí como que me empujaron y luego pasó algo con una puertita del trinchador que tienen ahí en su casa. Ujú. Como que se abrió y sí, el compa dijo, es que pasan esas cosas en mi casa. Tan, tan. Esa noche yo sueño con una mujer con ciertas características muy particulares y después le cuento. Y me dijo, sí, soñaste con mi tatarabuela. Y yo, no. Nada, o sea, no recibo mensajes, no veo el futuro, no, nada, o sea, solo, pues sí, sueño ecos de espacios. ¿Cómo podríamos catalogar lo que es un eco? ¿No? Porque me lo platicas y me imagino un montón, ya es que ahora con esto de lo que nos dedicamos, como que es bien fácil imaginar cosas. Pero yo lo conecto mucho como con ese un canal abierto donde puedas, ¿sabes? Como cuando grabábamos en música Ajá. en un pedazo de plástico o las cintas magnéticas, ¿no? Claro. Que estos espacios magnéticos que se quedan ahí vibrando, que de pronto se metieran a ti y, y dentro del sueño se reprodujeran. Se reprodujeran. Y entonces puedes ser capaz de ver esa imagen, ¿no? Yo más bien como lo relaciono es como estas ondas que pasan más bien en radio, Ajá. que quedan por ahí flotando y que eventualmente pueden ser interferencias en ciertos aparatos que Claro. reproducen audios, Sí. ¿no? ¿Y qué pasa? Y que está comprobado que sucede, ¿no? Que son ondas sonoras que se quedan en el aire y que pueden ser de 1900 tacatá y entran como interferencia momentánea y se van. Entonces, de alguna manera yo lo veo, esto no es nada científico ni comprobado, pero yo lo que percibo es que son, digamos, como no son ondas sonoras, sino son energías que quedan ahí circulando y que cuando hay un aparato que pueda reproducirlos, llámese el cuerpo en un estado de reposo, sucede la reproducción, que es el sueño. Claro, pero hablando de esto de la ciencia y esta que no es ciencia, si lo ponemos en un planteamiento como las estrellas mueren y millones de años después nosotros vemos su reflejo o esta muerte y es lo que estamos viendo ahora, pero en realidad ya no existen. ¿Por qué no pensar que de esa misma manera podemos estas ondas energéticas de la vida de alguien que murió, que se reproduzca en este tiempo, ¿no? Claro, o que esté pasando constantemente. O que esté pasando Hay una película, recomendación del día. Uy, a ver. Hay una película de un director español que no recuerdo su nombre, pero es bastante popular, que se llama La habitación del niño. Seguramente alguien por aquí de los que nos están escuchando la ha visto, que justo es de terror, y tiene un planteamiento muy interesante porque habla de dimensiones. Sí. Entonces, el planteamiento que vemos desde el inicio de la película es una dimensión y el conflicto es que el personaje principal de la dimensión que nosotros vemos como espectadores encuentra la forma de ver el suceso de otra dimensión consigo mismo y su pareja, donde hay un hecho violento. Entonces él se mira a sí mismo y dice, no, es que yo nunca voy a hacer ese hecho violento, no voy a especificar para no spoilear, pero dice, no, es que yo no voy a hacerle daño a mi mujer particularmente, ¿no? Yo no voy a hacer eso, y ni a mi hijo, porque así se llama la habitación del niño, porque hay un niño involucrado. Entonces él lo que hace es que los aleja, así como, váyanse de mi casa, yo puedo ser peligroso para ustedes, y empieza a indagar y a preguntar y a investigar y se da cuenta que en realidad no es él el que está haciendo el hecho violento, sino que es su réplica, digamos, en otra dimensión, y que ese hecho violento se repite todos los días a la misma hora. Entonces, si él se pone en cierto lugar de su casa todos los días con cierto dispositivo, que es su vía de comunicación con la otra dimensión, él puede ver el suceso violento siempre, repitiéndose constantemente. Entonces también puede ser eso, ¿no? Como un hecho en particular que se repite constantemente en la vida, a la misma hora, y que se reproduce en este caso en los sueños. Y está bien loco, porque justo yo también acabo de terminar de ver la serie de Archivo 81. Que yo estoy a medias todavía. Ahí voy, que también se las recomiendo un montón, buena, hablando de esta cosa de las dimensiones y sectas y ¿no? Cómo se empiezan a abrir como ciertos portales que se conectan, ¿no? A partir otra vez de los aparatos y de los mantras, oraciones y brujería también ya un poquito más. Pero hay una conexión ahí con historias
que pasaron hace mucho, pero que se conectan a través del sueño del protagonista, ¿no? Que luego ya no sabes si Que es luego sueño ya no o sabes no. si él es el que está soñando, no sé, Sí, como que se quién empieza a sueña con mezclar quién. ahí. Y luego resulta que... no es cierto, Ah, no voy a spoiler no digas, tampoco. no digas. No, véanla, se las recomiendo un montón. Pero creo que justo estas historias de tanto de la habitación del niño como Archivo 81 me dan pie para que empieces a contar tu historia. Mi historia Y tenebrosa. después hablemos otra vez sobre cómo se conecta con esta cosa de los ecos, de las dimensionalidades, ¿no? De las energías. Y de las posibles vidas pasadas. Y de las que posibles en realidad, vidas pues, pasadas, no, totalmente. Es decir, no sé, tal vez, si verdaderamente no es un eco y a lo mejor yo en alguna otra vida estuve allí, por eso lo puedo ver, ¿no? Claro. Es muy amplio el tema y entonces caben un montón de posibilidades. Sí, sí, sí. Pues respecto a la historia que estoy aquí para contarte, corrí el año de aproximadamente 2007, más o menos. Ajá. Cuando yo pasaba muy seguido por una casona antigua que estaba en el abandono total, muy bonita, muy impactante, y curiosamente siempre he estado muy conectada o interesada con los inmuebles antiguos. No sé por qué, vuelvo a lo mismo, tal vez en alguna vida pasada. Yo siempre bromeo que digo que tal vez fui una agente inmobiliaria en mi vida pasada, porque me gusta mucho. O sea, si veo una ventana abierta, sí soy de las que se asoma. No puedes evitar la curiosidad. No puedo, ¿no? O sea, me encanta, sí. Me he metido a casas abandonadas, me he metido a casas deshabitadas, aunque no estén abandonadas, pues, pero soy muy curiosa en ese tema de cómo es la distribución de una casa, cuáles son los materiales, ¿no? ¿Quién vivió aquí? Y todos esos vestigios que pueden quedar como calcamonías, como dibujos, como incluso objetos que vamos olvidando, sí. ¿no? Y justo hoy que caminaba por el centro de la ciudad le decía a Marisol así como de, es que imagínate todos los espacios que hay aquí que no conocemos y que deben de ser súper interesantes, ¿no? Claro. Como Y el montón de interesantes. lugares que además De están historia. solos y llenos de historia que dices, ¡ay! ¿Por qué no llega un millonario y la recupera? Y la ¿no? convierte en el Palacio de las Vacas, Y por la ejemplo. convierte en el Palacio de las Vacas, que está maravilloso. Si alguien puede visitarlo, está Sí, impresionante. si alguien viene a Guadalajara a visitar, recomendamos que conozcan ese espacio. Está Palacio de las Vacas. súper interesante. Increíble, y afortunadamente, bueno, ahora que lo han explotado más a nivel comercial, pues lo están rescatando bastante a nivel inmueble, pues, o sea, Sí. pues ya le pueden echar su manita de gato. Pues bueno, estaba este inmueble que ahora es Contraloría del Estado, o sea, finalmente después de muchos años lo ¿Cómo cuántos rescata. duró 2010, no sé cuánto tiempo estuvo abandonado. Desde la vez que yo la recuerdo, estaba ya abandonada y no cayéndose, pero pues sí, la hierba alta, Sí. los muros no resquebrajados y bla, bla, bla. Y Pero bueno, no... para los que nos están escuchando en Spotify, vamos a poner unas imágenes aquí en el video para que vean un poco la referencia de este lugar, ¿De qué para que casa? vean desde antes de la remodelación y cómo se encuentra ahora en la y cómo actualidad. está ahorita, que está muy bien restaurada, solamente que la mutilaron, ¿no? Sí, que, claro. que eso es parte del relato. De la historia. Ahorita les contamos bien. Entonces, no sé cuánto tiempo duró abandonada. O sea, yo desde que la recuerdo estaba abandonada y empecé a pasar muy seguido por allí porque empecé a estudiar, bueno, a tener cosas que hacer en el centro histórico, y esta casa está muy cerca del centro histórico de Guadalajara. Entonces el camión que yo utilizaba para llegar al centro histórico justo pasaba por la parte posterior, porque es una casa muy grande que abarca toda la manzana. Toda ¿no? la manzana, bueno, la mitad de la manzana, pero Ajá. entonces abarca desde la avenida Vallarta hasta Pedro Moreno, que es la calle que baja al centro. Sí. Sobre la calle, bueno, del lateral es la calle Atenas, que luego se convierte en Ignacio Ramírez, que ya saben la dirección, así que pueden ir a buscarla. Entonces, a mí lo primero que me conectó con la casa, además de haber sido una casa sola abandonada, ya por eso primero me llamaba la atención, pero particularmente era una casa que tenía una característica poco usual en las casas de esa época, que son estas casas afrancesadas de principios del siglo XX, que es que tenía una alberca. Ese tipo de casas no solían tener alberca, porque además las albercas llegan más como una característica americana, no europea. Digo, digamos, la arquitectura afrancesada, y que alguien me corrija si sabe más del tema, sí tendía a tener fuentes, pero no albercas, es decir, no una alberca para chapotear uno ser humano, pues, ¿no? Y tenía una alberca esta casa, y tenía una especie como de, ¿cómo decirle? Como terracita, como para tipo casa de campo, o era como el área de divertimento, digamos, de
de los dueños. Y yo siendo nadadora desde hacía muchos años, pues la alberca, ¿no? Fue así de, no manches, tiene una alberca, ojalá alguien la recupere, y la alberca, y la alberca, y la alberca. Y entonces empecé no solamente a pasar casualmente por allí, sino a provocar pasar por allí y ahora caminando, ¿no? Entonces pasaba muchísimo y me detenía y observaba, ¿no? Entre los barrotes y luego le daba la vuelta, así pues husmeando, tal cual, veía la herrería y el resto de la casa, que justo la alberca estaba en la parte posterior, en los laterales cómo eran, cómo podrían haber sido los jardines. Y entonces yo misma me empezaba como a hacer mis historias de cómo pudo haber sido esa casa en sus tiempos mozos. Y un buen día, después de haber pasado muchas veces por esa casa, la soñé. Y nada, o sea, solamente soñé que estaba adentro, en los jardines, cosa que nunca me había animado a hacer porque siempre pasaba yo sola, y que nada, que solamente paseaba por allí y listo. Entonces, terminó siendo un sueño muy emocionante y a la mañana siguiente yo estaba todavía más emocionada al respecto de la finca, ¿no? De la casa, sí. Seguí pasando, cada vez me detenía más o investigaba más, después me enteré que le habían puesto Villa Beatriz por Beatriz Hernández, o sea, la persona que... ¿Que era la antigua dueña? No. No. Beatriz Hernández fue, se supone, la que decidió que Guadalajara estuviera en el Valle de Temajac, que es donde estamos ahorita. Claro. Y digo se supone porque, digo, para esas épocas las mujeres no tenían, o sea, ahorita no tenemos mucho voz ni voto, pues para ese entonces, claro que muy posiblemente no iban a escuchar a una mujer calzonuda que dijera, chavos, ya no nos vamos a mover de aquí, aquí vamos a estar plantados como Guadalajara, hablando históricamente porque el Valle de Temajac fue la cuarta fundación de Guadalajara. Entonces esta casa se le llamó Villa Beatriz por Beatriz Hernández, que históricamente es la mujer que dijo, aquí nos quedamos. Que de hecho sí, es su frase, aquí nos quedamos. Literal. Sí, bueno, la historia cuenta eso, que entonces dijo, bueno, no sé, como hombres y mujeres de no sé qué, aquí nos quedamos, ¿no? Es como la leyenda que la caracteriza. El caso y entonces es que tú empezaste a tener sueños recurrentes con la casa. Empecé a tener sueños recurrentes con la casa y entonces esos sueños recurrentes, que entonces eran muy amigables, me hacía investigar cada vez más sobre la casa. Y luego los sueños dejaron de ser amigables. Okay. Un día soñé que había un sótano, lo cual tampoco es usual en ese tipo de fincas. Y ese sótano era pues oscuro, era un pasillo largo, con una distribución muy extraña y pues, tétrico, ¿no? Con una vibra nada agradable. Siguiente sueño, otra vez el sótano, donde ya estaban pasando cosas bastante violentas. ¿Y pasaba mucho tiempo entre sueños o eran...? Empezó siendo como una vez por semana y ya al transcurso de aproximadamente 3 años, porque fueron alrededor de 3 años los que estuve frecuentemente soñando, sí fue mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Cada vez hacían más recurrentes. Es decir, al final soñaba cada tercer día. O sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no, más o menos. Y cada vez iban aumentando de tono en cuanto a violencia y en cuanto a lo gráfico que se podían ver las imágenes. E incluso es como olores. si cada vez que soñaras podrías ver un poco más de lo que sucedía, y más, ¿no? Vivido y más, no, sí, sí. Qué ansia. Y más claro y lo recordaba mejor y eran más largos incluso los sueños. Digo, en esta cosa de que se dice que los sueños son segundos, en mi registro, mi recuerdo, cada vez eran más largos o pasaban más cosas. Entonces empecé a soñar que en ese sótano desollaban personas o se hacían abortos clandestinos o se mataba gente. Y entonces en mis sueños, y era muy gráfico. Y entonces yo me empecé a cuestionar, digo, no veía imágenes de ese tipo, no veía películas que no tenías como referentes no tenía un registro específicos de eso, ¿no? No, entonces cuando yo empezaba a, por ejemplo, sentir en mis pies la sensación pegajosa de un piso en donde había sangre seca mezclada con sangre nueva y el olor como a hierro, como a ferroso, dice, yo no sé. Sí, el olor de la sangre. El olor de la sangre, yo por qué sabría cómo huele la sangre. O sea, sé cómo huelen mis cortaditas. Sí, pero a esas cantidades, o sea, yo no mezclado con ese ambiente. Yo no tendría un referente consciente que yo haya vivido. Y yo cómo sabría cómo se ve una piel, la carne viva si lo están desollando. O sea, había muchos referentes que no podría haber tenido y menos a la edad que tenía en ese momento. Y en mis sueños entonces todos los desechos humanos, bebés abortados, pedacitos de gente o piel de gente desollada, caían, bueno, digamos que el vertedero era el hoyo de la alberca.
Y era una imagen, las veces que lo llegué a soñar, cada vez más llena y cada vez más llena y cada vez más llena. Es esa, no sé, como cantidad de tripas y de sangre y piel y sí. Después empecé a soñar con otras partes de la casa. Particularmente una que es una especie como de distribuidor. Tengo una duda y aprovechando que podemos hacer esos mapeos, si estuvieras ahí como parada otra vez y hicieras un vistazo panorámico de ese momento del sueño, ¿había más personas o era una sola persona con esto de que estaba haciendo, Sí, aventando los pedazos del cuerpo? había veces que o sea, había... ¿qué sucedía? ¿Cómo era? Había varias habitaciones y Ajá. había veces que había gente en cada habitación. Pero en todas estaba alguien sufriendo y alguien torturando. Siempre. De que yo recuerdo la vez que más vi gente eran como 3 personas alrededor de una camilla, plancha quirúrgica. Ajá. Y una persona que era una mujer que estaba abortando, pero no eran abortos, digamos, o no se sentían como abortos deseados, vaya, era como le estaban sacando al bebé, pues. O tal vez que las personas no estuvieran voluntariamente ahí también, ¿no? No, o sea, era un lugar de tortura, tal cual. O sea, era clarísimo que era un lugar de tortura en toda su expresión, ¿no? Esta otra vez que soñé, o bueno, cuando ya expandí mis horizontes y no era solamente el sótano, empecé a soñar con mujeres, donde particularmente mujeres que bailaban, donde particularmente una con un vestido muy vaporoso, como de un tul azul muy claro, me invitaba a bailar. Es la única vez donde yo soy partícipe del sueño, es decir, donde los personajes de mi sueño me miran. Te miran a ti. Porque siempre que estuve en el sótano... se dan cuenta de tu presencia. Exacto, siempre en el sótano, nunca nada, o sea, yo solamente era como omnipresente, pero nadie me veía. Y ahí sí, y era clarísimo que me decían, ven a bailar con nosotras. Yo quiero pensar que era como una especie de aquelarre, y bailaban y se desnudaban. ¿Y tú bailabas también? No, ¿O no yo te veías, nunca me recuerdo bailando. Tal vez sí, pero yo, o sea, conscientemente nunca me recuerdo bailando. Más bien me asustaba, ¿no? Más adelante, digamos, estos sueños se volvían a repetir y cada vez se iban incluyendo como nuevos panoramas o nuevos escenarios. Más adelante, sueño con parecía un indigente, un habitante de la calle, que no era raro, pues que ese tipo de fincas las ocuparan gente que no tenía casa. Sí. Con un indigente quemado. En la parte superior que hay una torrecilla, que es como muy característica de ese tipo de fincas, es así, que estaba quemado, totalmente quemado y pedía ayuda. Y tan, ¿no? O sea, solamente veía a la persona, ya no en llamas, pero sí con toda su piel a carne viva quemadísimo. Sufriendo, pidiendo ayuda, porque se estaba muriendo, ¿no? Más adelante, entonces, o sea, esto me hace, claro, clavarme más y querer saber más y conocer y saber justo si eso verdaderamente había pasado. Lo único que sí pude comprobar de alguna manera fue lo del indigente. O sea, ya después sí supe que ahí se había quemado un indigente. Y alguna vez que... ¿Y era noticia de periódico o algo así? Una conocida platicó con el que era velador en ese momento, porque hubo un tiempo que hubo velador, después metieron un chucho que te movía la colita, o sea, no servía de mucho, pero un tiempo hubo velador. Y una chica que iba a clases conmigo, un día... pasó por ahí. Causaba curiosidad, o sea, no era únicamente a mí que causara curiosidad, pues una casona abandonada puede ser atractiva a mucha gente. Sí. Y que una vez ella... pues no sé, vio al velador por ahí, le empezó a hacer preguntas y sí le dijo, como, no, sí, es que aquí hace algunos años, ¿no? Pasó esto y esto y esto y esto. Ella no sabía lo que yo había soñado, que eso estuvo loquísimo. Me dijo, no, sí, es que fíjate que la casa que te gusta, o sea, yo ya le había dicho que traía ahí onditas con la casa. Me dijo que había platicado con el velador y no, que aquí, que un indigente que se quemó, que porque... Y tú... y yo así de, no. Bestia. Le dije, a ver, repite, o sea, cuéntame bien esa parte, ¿no? Como, ¿qué te dijo el velador? No, pues que un indigente de esos que se meten aquí para dormir, prendió unas velas o una cosa así, se incendió y se murió. Y yo así de, güey, yo soñé con eso. No, y le dije, sí, y he soñado con esto y esto y esto, ¿no? Me dijo, bueno, de eso no lo podríamos comprobar, por lo menos no vía velador. Pero bueno, si ya una cosa así había sucedido, pues yo me deja pensando en que tal vez todo lo demás también. Para esto yo todavía no me había metido en la casa.
Pero en este interés... Porque después te metiste. Porque después me metí, claro. Ah. Entonces, en este interés tal, yo me agarré de un amigo que nos envalentonamos con unos bonitos tragos y nos metimos. Él traía una cámara que todavía era de rollo, pero que tenía la posibilidad de manual, pues, o sea, sí tenía la posibilidad automática y manual. Digamos que eran de las nuevas generaciones de las cámaras de ese momento. Era como semiprofesional. Pero todavía usaba rollo. Ajá. Entonces nos metimos, solamente pudimos acceder a la parte de alrededor, digamos, los jardines. La finca como tal estaba cerrada, pero había ciertas habitaciones que al parecer eran para la servidumbre que sí estaban abiertas. El caso es que, pues ya nos metimos, ¿no? Que nadie nos vea, no sé qué. Y yo me di cuenta que había una especie como de ventilas en lo que debería de ser los cimientos de la casa. Y me llamó la atención. Y nos asomamos. ¿Y qué creen? Había un sótano. Existía el sótano. Existe el sótano. Yo quiero pensar que todavía existe. Oh. Tal vez está tapiado, no lo sé. Sería interesante ir así. Digo, no sé si dejen pasar y... No sé, pero hay que investigar si Contraloría del Estado no tiene visitas guiadas a su sótano. ¿A su sótano? Particularmente. Que se volvió el archivero oculto de él. No me sorprendería. ¿Quién sabe? Sí. Pero bueno, lo interesante es que una vez más, siendo una como distinción muy particular de la casa, porque no era normal que una casa tuviera un sótano, alberca y con lo que nos platicaste, comprobar que el sótano existía. O sea... Y luego, pregunta número 2. ¿Y era igualito al de tu sueño? Nunca pude acceder, o tal vez nunca quise acceder. En ese momento, que fue la única vez que yo me metí, porque ya en ese momento de la historia yo ya estaba al borde de la curiosidad, pero del cansancio también de estar soñando tantísimo y tan vívido. Pues sí, ¿no? Es que 3 años de soñar lo sí, mismo. Sí. Y o sea, sobre todo así de denso. Y tan violento. Yo no sé cómo aguantaste, yo hubiera pensado... Pues ya tomaba medicamento psiquiátrico, así que no podía hacer mucho más. Y yo le decía al psiquiatra, no particularmente, pues, como estoy soñando esto, pero sí le decía, es que tengo sueños muy violentos, ¿no? Ajá. Y era como, no, pues es normal, estás pasando por un cuadro depresivo y tan, ¿no? Parecía que era normal. Yo ahora lo que pienso es que tal vez el cuadro depresivo por el que yo estaba pasando facilitaba que yo fuera un canal de comunicación para ese tipo de ecos, sí, ¿no? Podría ser, sí. Es lo que... O el medicamento que me daban, no sé. Pero entonces, en ese momento que este compañero traía su cámara, estaba muy oscuro el sótano, entonces me dijo, déjame lo alumbro con el flash de la cámara. Uh-huh. Entonces, prende según el flash y lo que hace la cámara es que lanza, digamos, como el flash preventivo, que es como... que hace como un pip, flashazos, pip, y se apaga. Y dice, ay, no, pero a ver si trae suficiente carga. Vuelve a intentarlo, dice, no, ahora mejor voy a tomar la foto en modo manual. Es decir, si va a salir la foto en negro, la va a tomar igual, ¿no? O sea, lo que salga la tiene que tomar porque está en modo manual, porque estaba en modo automático la primera vez. Vuelve a meter la mano lo más profundo que puede entre las ventilas que estaban rotas en el sótano. 1, 2, 3, 5, 10 veces. Y nunca se pudo tomar la foto. Lanzaba el flash preventivo y se apagaba. Nunca pudo tomar una foto. Wow. Y la verdad es que ya ahí nos asustamos bastante y nos salimos. Después él regresó y sí pudo entrar. Y ya tomó algunas fotos bastante conceptuales. Y sí me dijo, o sea, tiene una vibra súper densa. Sí hay un sótano, no me metí porque me dio mucho miedo. Dejé de contar baños en el número 12, lo cual es rarísimo. Y sí hay signos como de muros humeados. Arriba. Y que como donde estaba esta torre. Por justo. La torrecilla. Ajá. Y que sí hay como un montón de cuartos, pues sí, como casona antigua. Y sí me dice, no aguante mucho porque sí está muy densa la vibra, muy. Pasa el tiempo, yo sigo soñando, estoy harta, dejo de pasar por la casa a propósito porque ya estoy muy cansada de soñar con la casa. Y un buen día me despierto del peor humor del mundo. Del peor humor, mal, enojadísima. Y tengo que ir hacia el centro. Entonces lo que hago, que ya había estado haciendo mucho tiempo, es que me bajaba en otra parada para no pasar por la casa y iba a hacer mis quehaceres, ¿no? A la hora que voy regresando, que me sigo sintiendo mal extraño, digo, reconozco cuando me siento solo enojada, pero estaba muy emputada. Sí, como misteriosa, o sea, como... Y sin razón. Irreconocible, ¿no? Irreconocible, iracunda y sin razón. O sea, no me había pasado nada. Yo había dormido bien, normal. Solo despertaste de mal humor, pero ya era algo... Raro. O sea, que yo decía, no, esto no es normal.
El caso es que por alguna razón dije, voy a pasar por la casa, que estaba muy cerca de donde yo estaba. Ujú. Pues paso por la casa y la están tumbando. Ah, estaban como La estaban arreglando, demoliendo. demoliendo ya. Digo, ahí yo no sabía qué iba a pasar, yo solo vi máquinas y que estaban tumbando una parte, que era la parte de la alberca, la parte de la servidumbre y la alberca. Que estamos viendo, bueno, vamos a poner en este momento las fotos, Las que fotos. es la parte que se ve donde están remodelando, ¿no? Que se ve esta torre, que era el área como de divertimento, que Exacto, dices que ajá. estaban ahí como para cambiarse. Y abajo se veía como el fondo de la alberca que De la están alberquita. reparando. Pues nada, yo me histerizo, o sea, entre este amor-odio que yo ya tenía con la casa, me vuelvo loca, me acerco a la reja, le pregunto al primer señor que vi así de, oiga, tengo una duda. Le dije, ¿van a tumbar toda la casa? Y me dijo, no, solo la parte que no es original, que era justamente esa parte, ¿no? Esa parte se construyó alrededor de 10 años después de la construcción original. Ok. Y Oye, perdón. ya. No, aquí no van a demoler ninguna casa. No se preocupen. Y es la última vez que tuve relación con la casa. O sea, relación como emocional. Que se conectó directamente, ¿no? Sí. O sea, que te empezaste a sentir muy mal y Mal, enojada. estaba muy enojada. Y ya, o sea, y coincidió con que la estaban demoliendo. Ajá. Bueno, esa parte. Es la casa, no sé. Que es la parte que con la que conectaste al principio. Principalmente, yo en ese momento dije, se van a encontrar cuerpos, estoy segura que se van a encontrar cuerpos. Claro. Sí, venimos a preguntarle a los... Oye, no, ya se encontraron unos huesitos. Un cadáver ahí. No, algunos fetos ahí. No, o sea, Uy. no le pregunté nada en ese momento, pero dije, tiene que salir en los periódicos. Algo, o sea, no puede ser que... No, creo que esas cosas... No, claro, o sea, y viniendo de una finca que había adquirido el gobierno, Sí, pues claro que no se iban... No, claro que no. O sea, llegó el se INAH. detiene todo. No, llegó el INAH para decir como, oigan, es que no pueden demoler. Se justificaron en eso de que esa era una parte no original de la finca y que el resto de la finca sí la iban a restaurar. Y tumbaron eso y tumbaron más cosas que quién sabe, pues. Y claro que no iba a salir en los noticieros de, fíjense que se encontraron. No. Pero yo sí me quedé con la duda de, es que yo sí creo que hay algo. Porque más recordando un poquito de la primera vez que me contaste esa historia de tu amigo cuando pudo entrar a la parte de la casa y que no entró al sótano como tal, pero sí alcanzó a tomar unas fotos. Uh-huh. No del sótano, pero sí nos dijo como, bueno, te comentó que había alcanzado a ver que sí había como estos cubículos. Distribución rara. Sí. Dentro del sótano, que eran como pequeños cuartos, chaparritos. Que de eso sí alcanzábamos a ver con el flash preventivo, sí alcanzábamos. Cuando entraste la primera vez. Alcanzábamos a ver como, güey, esto no es normal, o sea, no es una distribución. No es un sótano común. Digamos, tampoco, parecían ¿no? Como tipo espacios, como si fueran, o sea, ese particularmente que recuerdo, como si fuera un closet, haz de cuenta. O sea, ese tipo de distribución era como un espacio muy cortito y también chaparrito. Pero era una habitación con un muro de material, pues no era, no era madera, no era una mampara, o sea, era, sí, rarísimo. Eso. Oye, ¿y qué pasó después de la demolición de este día que te sentiste muy mal? Se acabó la conexión. Dejaste de soñar. Ya no soñé más, después seguí pasando como a propósito para ver pues qué estaba pasando con la demolición, cómo iba y tal, si realmente no iban a demoler la casa completa. Y no, o sea, ya después terminaron de tumbar esa parte, que era como digamos la parte externa, y empezaron a meterse ya a la casa, a pitarla, guara. No sé cómo quedó por dentro, yo quiero pensar que sí la restauraron de verdad, y quién sabe qué haya pasado con el sótano. O sea, sí cambiaron todas las ventilitas, y si tú pasas por ahí sí puedes ver las ventilas. Que es medio dan un poco ahí. Que dan hacia, digamos, podrían pasar por cimientos en realidad, pero no, en realidad es como la ventilación del sótano que sí existe. Pues qué miedo. Sí. O sea, qué miedo ver eso. Sí. Qué miedo que fueran tan seguidos los sueños. Y también este encuentro con tal vez con unas brujas, ¿no? Que estaban ahí. Que no sabemos si se conectaban la historia de las dos situaciones, tanto lo que pasaba en el sótano como con el salón. Sabe? Como este salón de eventos que tenía la finca sí, para, era como un hall, para las brujas donde bailaban, ¿no? Si estaban conectadas las dos cosas o no. Que en o el se panorama, sentían como distintas. Como, es lo que te voy a decir, en el panorama como dos cosas distintas en la misma casa, ¿no? Exacto. Yo sí creo que eran momentos distintos. Porque, por ejemplo, ya cuando estaban las chicas, ya estaba deshabitada la casa. O sea, era evidente que estaba sola. Cuando el indigente era evidente que ya no solamente estaba vacía, sino que estaba abandonada. Entonces yo lo que quiero pensar es que sí eran sucesos que estaban en otros tiempos, pues, distintos. Pensando en que la vida no es como
quisiéramos. solo el tiempo que conocemos o percibimos, que puede ser algo mucho más amplio y más grande y más, no sé, inimaginable, o tiempos paralelos a este también, ¿no? Que ahí es donde me gustaría platicar un poquito sobre tu historia, de cómo se podría correlacionar en el tema de las dimensionalidades, ¿no? Hace poquito estaba leyendo sobre eso, cómo podemos interpretar los sueños, como puede ser desde lo científico, como en tu contexto de vida, cultural, quedan cosas en el inconsciente que se reflejan en estas pequeñas actividades del sueño, historias, o incluso de situaciones emocionales, personales que están muy reprimidas y que se reflejan también como una posibilidad de, en el sueño se expresan, ¿no? Claro. Por eso esa cosa pues tu sueño tal vez significa que si sueñas con tal cosa es que necesitas resolver tal cosa, ¿no? Sí, ya traes un tema ahí con el estrés. Con el o estrés, estás moviendo ¿no? muchas emociones. Tienes que resolver algo con tu familia Ándale. o contigo mismo, ¿no? Esa es una, ¿no? Y la otra es de la que había estado leyendo hace poquito, como esta cosa de también tus sueños pueden ser conexión con otras dimensiones, ¿no? Claro. Entrar en un estado del sueño tan profundo y tan consciente que se abre, y es a través de ahí que puedes dialogar. Por eso también se conecta un poco con esta cosa de los viajes astrales, ¿no? Sí, o sueños lúcidos también. Claro, que estás ahí en un momento que sí está sucediendo, pero no es tu dimensión. Estás de visita, digamos. Estás de visita, ¿no? Solo que tu cuerpo en un estado de relajación total. Por eso es como que nos invitan a la meditación, ¿no? Claro. De cuando entras en un estado de profunda meditación donde te logras desprender de este tiempo, y de por este esa cuerpo, sensación y de este cuerpo, de este espacio, logras conectar en una vibración distinta, ¿no? Donde conectas con la vibración de otra dimensionalidad y puedes, si te va bien, ver o percibir, y si te va mucho mejor, interactuar, ¿no? Claro, que eso es como más otro nivel profundo, es un nivel de entrenamiento distinto cuando se entrena y se hace a propósito. Yo creo que hay personas que tienen esa sensación o esa sensibilidad más bien sin saberlo, y que más bien tienen que entrenarlo para poder controlarlo. Sí. Porque justo luego lo que se ve no es nada agradable, o no sabes qué hacer con eso, ¿no? Sí, y que también tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y el poder de ese conocimiento, porque yo lo pienso así también, en este plano donde existimos y lo que percibimos y la ciencia nos da de conocer, porque seguro ya hay un montón de cosas que no nos han dicho y que están estudiando, pero todas estas teorías de los portales dimensionales, donde viajan a otros tiempos para conocer la historia, o no sé, ¿no? O incluso de portales dimensionales para hacer conexión con otros seres. Exacto. Que se conectan a estos mundos, que de pronto podemos pensar que son extraterrestres, fantasmas, monstruos. Y no, o sea, tal vez son unos seres que todavía no conocemos, o que estamos conviviendo en el espacio, pero no en la dimensión o el tiempo. Sí, está muy locochón. De hecho, hay fotografías que quién sabe qué tan manipuladas estén, pero existen fotografías donde se manifiestan, se supone, viajeros en el tiempo, es decir, incluso videos, ¿no? Donde dicen, no, es que no es posible que esta persona haya estado así con esa ropa, o no es posible que esta persona haya estado así en tal de época, es evidente que trae un celular, ¿no? Sí. Y dices, Hay una, por ejemplo, recuerdo como ahorita dos así muy precisas, que las pongo aquí para que la vean. Hay una donde está una familia como en, no sé si es Texas, así, pero es como muy árido y están como de fondo hay como una especie de piedra, barranco así, y es la foto familiar, y están todos ahí y están como con los sombreros, el traje y la ropa de la época. Y hay en medio como una mujer que está sentada ahí que tiene una vestimenta totalmente distinta, ¿no? Que dices, ¿no? Incluso ya gente mucho más clavada y conocedora es como, no, es que esa ropa existió hasta tal lugar, hasta tal fecha, y es imposible que haya sido parte. O hay unas donde se supone que salen con celular, que están hablando por celular. Exacto. En una época donde obviamente no existía. Donde apenas sí se hacían filmaciones, ¿no? De gente. Hay otra donde está un tipo parado con unos lentes así oscuros con una playera tipo... una playera, más ¿no? actual. Más actual. Y incluso la gente que está ahí en la fotografía se ve que la mirada está dirigida hacia él, ¿no? Ajá, como un extraño, ¿no? Como un extranjero ahí. Entonces sí hay muchas teorías, y como dices, a lo mejor es información que no tenemos completa porque no se nos comparte a los simples mortales como nosotros. Y hay otra parte que son los ecos, ¿no?
Que es de lo que hablamos esta al principio. repetición energética que habemos gente Que yo no sé podemos si verlo. o sea, siempre es como decir teorías y cosas que me imagino, pero todavía no sé, no soy un investigador del tema o de las cosas paranormales, pero sí un apasionado y que me gusta y me da mucho morbo, ¿no? Casi como ver la casa abandonada y querer Exacto, quiero meterme meterme. ahí, aunque me dé miedo, ¿no? Pero con este tema de que a veces vas caminando y te llega un olor a flores, Claro, uy, sí. ¿no? Y que no sabes de dónde viene. O esta sensación de que baja la temperatura, Ujú, ¿no? sí. Hay como si pasaras por otro espacio, O ¿no? sensaciones incluso de contacto que O no sensaciones hay. de contacto Yo que tuve no un tiempo, hay. hace mucho tiempo, que hace mucho que no me pasa, Ujú. pero que sentía seguido como el contacto en la espalda alta, o sea, como si alguien me estuviera tocando. Nunca tuve miedo, o sea, lo sentía más bien como algo reconfortante, Sí, pero sí era una sensación como de una mano que me tocaba la espalda en momentos random, o sea, nunca era como de, ay, cuando estaba triste, no, podía ser en no. cualquier momento y tenía Casi la solo para hacerte sensación, sentir de, aquí estoy, aquí sigo, tranqui. ajá, claro. Oh, a mí me pasa, a mí nunca me había pasado, o sea, o nunca lo había tenido consciente esto de la posibilidad de que te tocaran, hasta que me pasó la primera vez, que lo platiqué en el primer episodio. Y ahora en esta casa también, ¿no? Que de pronto estoy dormido y me tocan en el hombro. O a veces siento que a veces siento que los gatos que conociste de aquí de la casa, a Papas y Tortilla, a veces ella en la mañana, 6 de la mañana, se me sube y camina encima de mi cara, de la Que les cabeza. encanta a Y los gatos, sí. porque quieren despertarte. Para los que tienen gatos seguro Lo saben entenderán. de lo que O que te hablamos. amoldan así. Sí, 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 porque ajá, o quieren cariños o no O sé. comida. O tu alma. O tu alma. El caso es que es muy seguido que me pase eso. Y una vez me pasó que sentí los caminitos de los pasitos de los pies en mi pierna. Y no había Y abrí nada. los ojos para ver cuál gato era. Y Y no no era había gato. nadie. No había nada, ¿no? O otras veces que siento que me rozan también la espalda porque duermo medio boca abajo y esas cosas. Pero es bien distinto. Pero tú luego sientes cuando es algo fuerte Sí, o claro. O algo solamente es el de- acá sigo, acá estamos conviviendo. Sí, ¿No? ¿no? Ahora sé que hay una presencia femenina y una masculina aquí en la casa, Ujú. pero que ninguno de los dos tiene pedos, como que Coexisten. somos inquilinos, ¿no? Ajá, Hoy publiqué una exactamente. imagen ahí como de, hija, ya duérmete, que no sé qué, ¿no? Ah, papá, pero tengo miedo porque hay alguien en el closet. No, verás que no hay nadie. Y abre la puerta del closet y está la misma niña en el closet, pero así agachada. Papá, hay alguien en la recámara, no sé qué, ¿no? Y Ay, está de... claro, Sí, claro. Sí. es Como los otros. como los otros, sí, Ajá. ¿no? Como quién es el inquilino, ¿no? Exacto. Pregunto, nosotros o ellos, ¿no? ¿Cómo se conectan esas dimensiones? ¿En qué momento? Hay un video muy interesante de esto, hablando de las dimensionalidades, que yo les comenté en el episodio pasado que también me obsesionaba esta cosa de los niños y las apariciones, Ah, o los ujú. niños imaginarios. Que dicen que son demonios. Sí. Que si Entonces, ves un niño voy a poner no es bueno. dos imágenes. Hoy vamos a soltar mucha información. Eso, vea. Voy a poner dos imágenes. Una es un pequeño video de un usuario de TikTok y de Instagram que es colombiano y graba varios momentos que está conviviendo con su hija. Pero luego vemos que está hablando con su hija. Está la niña riéndose en el cuarto y cuando entra este chico grabando se ve que está la hija sentada y que hay alguien detrás de ella parada cubierta como con una colcha. No. Entonces se acerca a él y está la niña así como tranquila jugando la hija. Se acerca este güey con la cámara y al acercarse quita la cobija y no hay nada, ¿no? O que de repente está O sea, él platicando. sí ve, digamos, el bulto, pero no hay nada debajo. No, y para la niña es normal. Él sí Claro. está asustado, pero para la niña es normal porque juega con ella, ¿no? Claro. Y hay otros videos que como una especie de secuencia de sucesos que pasan ahí, como que de repente está hablando con su hija en una habitación y se ve que hay como un mueble de repisas así de esos que tienen puertas corredizas, Ujú. de roperito, y se ve que está grabando y hablando con la hija y de repente se ve una manita que sale Ay, no. del mueble. Uy. Se nos acaba de fundir un foco, amigos. Qué bueno, fue el foco. Y se ve la manita que sale y abre poquito la puerta. Ay, Entonces no. él va corriendo con la cámara, abre todo y mete la cámara ahí para No ver hay y vemos nada. que no hay nada. Y así hay varios videitos. No. Voy a dejar aquí el nombre del canal para que lo sigan ahí que les interese y nos digan si creen que es de verdad, si está editado. Si está editado, está muy bien editado. Está muy bien editado.
o no. Ajá, o no, ¿no? O capaz que sí es real. Pero, bueno, este es un caso. Y el otro es el de un amigo, Manu Cuentero. Ah, sí. Él me Ajá. platicó de una historia de que estaban no sé si la conté también, pero voy a poner la imagen hablando de estos niños demonios, los niños de los ojos negros. Ah, sí, a él le asusta mucho eso. No sé por qué, no contó. Una vez nos pasó un video no era un video, era una foto de un niño en un hospital, una cosa así, y que era como muy claro el video, era una captura, como un fotograma de estos videos de seguridad, Sí. donde era muy claro que era un niño. Sí. Sí, no, y además creo que era su cuñado. Estoy tratando de encontrarla rápido aquí porque la tengo. Te la voy a mostrar y la voy a poner acá en pantalla. Pero es su cuñado trabajaba como guardia de seguridad. Ah, por O eso un la amigo de su tenía. cuñado, algo Sí, así. ajá. Entonces contó la historia de que estaban ahí en las cámaras y de repente siempre, ya habían tenido tiempo de que escuchaban ruidos, se Pero no escuchaban habían visto cosas, nada. aparecían y desaparecían cosas y no habían visto nada hasta ese momento que estaban revisando las cámaras de seguridad y apareció clarita la imagen del El niño niño y con tiene los ojos negros. Sí. Claro, porque normalmente en ese tipo de cámaras de seguridad nocturnas, los ojos más bien brillan, Los ojos no más son bien brillan. oscuros. Y en ese fotograma están negros, como estos pupilentes que te hacen No, todo la parece. córnea. Esa puede ser una, pero hay otras donde ves que cuando te sacan los ojos en estas películas de terror que queda el También, hueco pues vacío, queda se ve profundo. Ajá, sí, sí. En este caso la evidencia se siente un poquito más en ese estilo, ¿no? Como del niño... Sin ojos. El niño sin ojos. Pero sí hay una recurrencia, o sea, sí hay una línea pues fotos, videos y tal de los niños de ojos negros. O sea, de hecho así se nombran. Sí. Y que se habla que Que son no son demonios. niños, que son demonios. Y se dice que son demonios por aquello de que para que tú, Ay, no manches, sí, ya me Está acordé. bien loca, Ay, ¿no? La voy a mostrar aquí, no la van a ver, pero la Sí, pongo acá. pero véanla Entonces, en se todos ve los loquísima. contenidos. Dice, Sí, no hay sí, es manera, cierto. no existe Que se haya metido un niño. de que un niño se meta a esos espacios, ¿no? Es un lugar abandonado y era el guardia de ahí del espacio. ¿No era un hospital entonces? Recuerdo Creo mal. que sí, pero ya no estaba en uso. Ya. O lo estaban remodelando, algo Ya. así. No recuerdo bien esa parte, lo voy a preguntar ahí, lo pongo en los comentarios. Ah. Si alguien tiene evidencia, han visto cosas, si han tenido alguna experiencia como la de André Belén de los sueños recurrentes con espacios así que de repente Ay, se sería súper conectan. interesante saberlo. ¿Qué piensan esto de las dimensiones, de los ecos? Ujú. ¿Existen? ¿No No existen? existen. Ah, porque me olvidaba también de esta otra posibilidad de que también puede ser una especie de predicción, ¿También? ¿no? O Que de un vida sueño, pasada. o sea, de vida pasada o de algo, un evento que apenas va a suceder, ¿Qué va a ¿no? suceder? Fíjate que yo nunca he tenido coincidencias de sueños con cosas que van a suceder. He tenido sensaciones, es decir, me siento Sí. inquieta, me siento enojada, ¿no? Por ejemplo, pero nunca tan claros y contundentes como en los sueños respecto a posibles circunstancias pasadas. Yo no he tenido nada de relación con vidas pasadas. Me intriga mucho el tema, me emociona mucho. Yo, como lo platiqué en otros episodios, también crecí en una familia católica, de formación yo igual. católica. Ujú. Fui católico de hueso colorado. No de hueso colorado porque tampoco así. Pues medio obligado al principio, tal vez. Obligado al principio, pero en algún punto sí empecé a hacer charlas para ser monje. Y creyendo. Así, a ese nivel. Sí, es cierto, ya me acordé. Entonces tengo ahí una conexión. Ahora ya no, pero esa conexión. Bueno, la cosa es que dentro del catolicismo, pues no se cree en la reencarnación no en las vidas existe. pasadas, ¿no? Mm-mm. Se cree en se cree en la resurrección. Que es una especie de vida futura. Sí, en la por vida así después de la decirlo. muerte, ¿no? Sí, Como que el exacto. cielo, Pero Pero no en hay una vida muchas pasada. culturas, muchas Claro. religiones que sí creen. El budismo simplemente. El budismo. En todo este tema apocalíptico o pandémico 2020, Ajá. pues sí, en todo el cagadero que creo que nos pasó a todos, desde cada quien su trinchera, a mí me pegó como una especie de querer respuestas, ¿no? Sí. Y curiosamente... Sí, totalmente. Porque sí, De autocuestionarse, ¿qué hago aquí? Claro, ¿Qué ¿qué hago quiero? aquí? O sea, ¿cuál es mi rol acá? O sea, ¿no? Sí. ¿Qué vengo a jugar aquí? ¿Por qué mis circunstancias? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿No? ¿Cómo trasciendo en los otros también?
y porque la vida es muy sabia. ¿Y cómo me relaciono con los otros en ese crecimiento, ¿no? Claro. ¿Y cómo me voy a relacionar después de esto? Que también cambió. Totalmente, ¿no? Tengo amigos que veía todos los días, tengo amigos que tengo años sin ver, ¿no? Desde que empezó la pandemia, entonces también eso generó una cosa de desconexión durísima. Y de obligar, por lo menos en mi caso, a sí me desconecté en muchos sentidos de mucha gente, pero me conecté conmigo. Y era justo la búsqueda, ¿no? De a ver si con quien puedo cotorrear ahorita es conmigo, pues estar chido, ¿no? Con claro. quien habito. Llevarnos bien. Llevarnos bien, ¿no? Si estamos aquí encerrados, pues pasarla chido. Sí. Y curiosamente, en ese momento en particular, tuve vínculo con una monje budista. Ah, mira. Por razones de la vida, ¿no? Una chica hermosa, muy linda, que cayó una vez a la cafetería pidiendo un espacio para hacer una charla, una cosa así, y fueron como de los primeros eventos esporádicos que llegamos a tener durante pandemia, con todo el montón de restricciones, cubrebocas y tal, y con todo lo atropellado que era, porque de pronto me cancelaban que porque es de que última hora tuvimos un contacto de riesgo y no vamos a ir, porque no, sí. Bueno, entonces ellos lo que iban a hacer allí eran dar clases o charlas de meditación, ¿no? Más que de budismo, era de meditación. Pero siempre había un maestro, que era otro monje, y ella iba como de respaldo. Y mientras sucedía la charla, ella se sentaba conmigo y platicaba, ¿no? Entonces yo le empecé a hacer muchas preguntas y me empecé a meter un poco como más en el tema. Y justo ellos sí hablan de vidas pasadas. Es decir, lo que me pasa en este momento tiene relación no nada más a las acciones que yo he hecho en vida, sino a las acciones que he hecho en otras vidas. Entonces, si a mí me está yendo bien chido ahorita, es porque seguro algo hice bien antes. Y ellos hablan de niveles de conciencia y de niveles, digamos, como de, no sé si decir karma o de resurrección, sino de, por ejemplo, un animal está por debajo del nivel de un ser humano y de ahí hay otros niveles que ya son como más iluminados. Y claro que lo que aspiran con todo este trabajo personal de cuidar al medio ambiente, ser buenos consigo mismos, con el prójimo, es ascender en su siguiente vida a acercarse a la iluminación. Porque yo pienso así como de lo que entiendo también, o me gustaría pensar que es así, que no se trata, que la vida de pronto no se trata, ya me voy a poner filosófico, de lo que te gusta y lo que te hace sentir bien, sino de lo que te cuesta y te duele y que eso es lo que en esta vida vienes a trabajar. Tienes que chambear, sí. ¿No? Sí, que ellos ven como cada cosa que te molesta una oportunidad de chambear. Sí, justo platicaba con ella. Que no es nada fácil, ¿no? No, al contrario. Justo platicaba con ella porque después vi un video de otro monje budista en YouTube que él hablaba de justo, digamos, como los puntos para tener un buen karma para tu siguiente vida. Y hablaba así, claro, de las acciones que haces, de ayudar al prójimo, de cuidar tu cuerpo. Que eso todo bien, ¿no? De todo lo que uno decide en vida. Pero también hablaba que mucho que tiene que ver con cómo te va a ir en la siguiente vida es cómo mueres, en los pensamientos y emociones en los que te vas. Que si mueres tranquilo, tranquila, en paz, todo cool, que es muy posible que en la siguiente vida te vaya mejor que en esta. Pero que si mueres con emociones negativas, digamos, de rencor, culpabilidad, de odio, de culpa, cosas que no lograste cerrar. Entonces es posible que aunque hayas sido la persona más chingona en esta vida, tal vez en la próxima no te vaya tan bien. Entonces yo me quedé como, qué ojetes, ¿no? Pues sí, luché mucho y trabajé mucho y traté de ser lo mejor y al final de la vida eso no era lo importante. Me matan, ¿no? Por ejemplo, pues me voy a ir bien enojada, seguramente. Claro. Y entonces platiqué con ella porque sí fue algo que me movió mucho, ¿no? Le dije, oye, fíjate que escuché esto y esto. Y me dijo, pues sí, o sea, sí es algo en lo que creemos. Y le dije, sí, güey, pero pues a ver, si a mí me secuestran y me matan, ¿cómo no me voy a morir con miedo? ¿O cómo no me voy a morir con coraje? Me dijo, mira, es muy difícil, pero el trabajo que hacemos de meditación y toda la filosofía que seguimos nos entrena para en un momento dado, como el que dices, sentir más lástima por el prójimo, porque se está generando un pésimo karma que por lo que tú estás viviendo. Y me dijo, yo no lo he logrado, o sea, yo soy monje budista, ya me gradué, iba a decir, no, ya se ordenó, ella ya lo practica de manera formal, con todas las características que requiere, y dice, yo no he logrado ese nivel. Porque le dije, eso es imposible. Me dijo, no, o sea, el trabajo del budismo es ese, es encontrar el amor tan inmenso hacia ti y hacia el prójimo que logres eso.
suena cañón. Suena cañón. Y eso es para que tengas una vida futura mejor. Y ese es un ejemplo grandote, ¿no? Pero en pequeñas, en cosas más mínimas y cositas cotidianas de nuestra vida se puede ver también como reflejado ese ejercicio, ¿no? Claro. De soltar, como vas en la calle y te hace enojar a alguien y te cambia toda la energía del día, güey. Sí. Y eso lo rebotas con tus queridos también. Que nada tienen que ver, pero y eso en ese hace... pequeño ejercicio de decir, pobre de la persona que me gritó, pobre de la que me robó mi celular, ¿no? Sí, a mí me pasa muy como seguido. Ese nivel de desprender de no es hacia mí, pues, ¿no? De empatía, de no es personal. A mí me pasa muy seguido cuando voy en la bici, que odio que invadan ciclovía. Y lo que me repito y me repito y me repito es, pobrecitos, porque son tan ignorantes y tan poco empáticos que hacen sobre ese todo tipo poco de empáticos. cosas, ¿no? Yo tengo en mi presente como una cosa con la empatía y de pensar en el otro, ¿no? Digo, no todo el tiempo, es difícil también, ¿no? Pero sí como en esta situación de... Ajá. Pobrecito. No se puso ahí para chingarme a mí en este momento, ¿no? Es que pobrecito no es consciente. Ajá. ¿no? Digo, Como lograr no tomarlo eso es personal y difícil. Tampoco pasa nada si le das la vueltita con la bici y sigues, ¿no? Pero hay gente que pasa y bueno, y se han agarrado a golpes por eso y por cosas más idiotas, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero contarte una historia que vi la semana... Bueno, no vi, sí, vi porque hay un pequeño documental de él. Voy a dejar el link en las redes sociales para que lo vean, quien lo quiera ver, porque dura 15 minutos, no lo voy a poner todo el episodio acá en el programa. Pero voy a contarlo así como en un resumen para que quien le interese. Y tiene que ver justo como un niño en la India de 6 años. Esto ya fue mucho, no sé cuántos años tenga ahora, ¿no? Pero es un niño que a sus 6 años empezó a tener episodios de recordar cosas de su vida pasada, ¿no? Para empezar, ya tenía él una personalidad muy curiosa de que le hablaba con sus papás y con sus amigos como si fuera un señor grande, ¿no? Teniendo 6 años, tiene como una conducta y un lenguaje de un adulto, ¿no? Su nombre es Titus, pero en su vida pasada se llamaba Suresh Verma, ¿no? A lo mejor algunos de los que están viendo el programa o conocen de este tema saben de esta historia, ¿no? Entonces el niño tenía 6 años cuando empieza a tener estos, digamos, como revelaciones de memoria, que empieza a recordar que él era un hombre casado, que tenía una esposa y 2 hijos, una esposa que se llama Uma. O sea, aparte recuerda los nombres. Los nombres, sí. Y dice, y recuerda que él vivía en una ciudad y tenía una tienda como de electrodomésticos y de aparatos electrónicos, ¿no? Y él atendía esa tienda. Entonces como que él le platicaba esos pequeños recuerdos que iba teniendo a sus papás y decías, bueno, pues es algo de los niños que se imaginan, ¿no? Quién sabe dónde lo vio, lo leyó, ¿no? Como muchas cosas que pueden ir pasando, ¿no? Entonces, empieza poco a poco a tener más como deseo de saber más y le decía, mamá, quiero ir a esa ciudad, ¿no? Quiero conocer qué pasó, con quién, si todavía existe, si todavía vive mi esposa, quiero ver a mis hijos, ¿no? Entonces un como que morrito ya de 6 años. Ajá, ¿no? Entonces ya como que en esa forma de expresarle sus deseos a la mamá, ¿no? Como decir, bueno, no, pero este niño, a ver qué onda, ¿no? Como qué está pasando, ¿no? Esa ciudad donde él vivía en su vida anterior se llamaba Agra, ¿no? Como en el norte de la India. Y estaba como a 3 horas o 2, creo, de donde vivía él actualmente. Entonces empezaron a pasar estos episodios de los sueños de, no, es que es aquí, y empezó a recordar cómo murió también, ¿no? Es que mira, mamá, yo cuando estaba en la tienda de pronto recuerdo que morí de un balazo en la cabeza, ¿no? Y que me atravesó de las... así... Súper específico. Y me cremaron y mis cenizas las aventaron al río. Ajá. Supongo que esta era una tradición también o una petición. Porque ya es que hay unos como ríos sagrados y aguas. Bueno, tengo que hacer una pausa grandísima, dramática. Y ahorita volvemos con el inquilino. Bueno, ¿cómo están? Perdón por la interrupción. Hubo una emergencia aquí en la casita y tuve que hacer una pequeña pausa. Tuvimos que hacer una pequeña pausa, pero volvimos. Aquí estamos. Sé que se cortó en un momento, era interesante la charla. A lo mejor con la edición ya no lo van a sentir ustedes tanto.
Pero bueno, a nosotros sí nos cortó la inspiración. Ya ni me acuerdo de qué estaba hablando. Ah, sí, estabas en que tenía mucha curiosidad de ir De conocer el de lugar, conocer el lugar ¿no? y que De su estaba vida pasada. y que sabía que lo habían cremado y que lo habían tirado al río o algo acuático. Sí, que sus restos los habían arrojado a un río, ¿no? Ujú. Entonces, era tanta la curiosidad de este pequeño niño que su hermano mayor hizo el viaje a esta ciudad de Agra a conocer, a buscar el espacio. Solo él sin el niño. Solo él sin el niño, Ya. solo él por ahora, ¿no? Pues primero para verificar si lo que estaba diciendo él era verdad o estaba ahí medio en otra onda. Y cuando llega a la ciudad de Agra y busca como el domicilio de la tienda, se da cuenta de que existe tal cual la tienda de electrodomésticos y aparatos donde venden antenas O y sea, todo ese además rollo. sabía el domicilio, o sea, sí dijo como tal Sí, calle, tal recordaba número, un montón, guara, guara. como se llama tal. Entonces con el nombre de la No tienda, manches. con el nombre de la tienda el hermano logró dar con el espacio, ¿no? Y tal cual la tienda se llamaba como el Shuren, ¿no? Como de la familia Shuren, no sé. Ajá. Entonces entra, como que el hermano platica con la mujer y le dice, sí, mi nombre es Uma, Era su esposa. en la esposa de Shuren. No. Entonces ya la esposa le empieza a platicar al hermano mayor que ¿Cómo efectivamente murió? su esposo murió así, y le dijo información que su hermano ya le había dicho, entonces dijo, wow, Que entonces tenía esto 2 es verdad. hijos y guara, guara. Ajá. Entonces, tiempo después, por fin la mamá le hace caso al hijo y como que hacen el viaje ahora juntos para llegar acá a la tienda. Entonces el niño La reconoce. la reconoce. Y como todavía estando ahí, como que hay una parte de creo que donde estaban los niños jugando afuera Ujú. y sin decirle nada, ya habían platicado con Uma, con la esposa del que falleció. Y este niño sale para tratar de reconocer más. Primero que nada empezó a platicar con Uma, le decía, mira, ella es mi esposa. Entonces le platicó Y la memorias. señora así de ¿what? No, imagínate la situación de Qué ella que le empieza a impactante. platicar cosas íntimas de su vida que solo Él ella podía conocía. saber. Sí, claro, como te acuerdas el día que fuimos de Claro, camping, ¿no? Sí, No sí, sé. sí. Y otras cosas que son muy secretos que solo ella sabía y que nadie más pudiera ver. O sea, no había modo de que este Sí, niño pudiera tener esa información, ¿no? Y al salir, estando estos niños jugando allá, él señaló perfectamente quiénes eran sus hijos, ¿no? O sea, entre un montón de chiquillos. Entre pues. los niños que estaban jugando allá afuera. Wow. Entonces, como que ya por fin la madre le cree. Pues sí, ya Empieza como a tener no. algunas entrevistas, ¿no? Y como con sus cercanos de la religión. Entonces se vuelve un caso famoso, incluso como en el jurado donde una cosa así como medio jurídica, como legal, Ujú. donde en un acta confirman que este Que es niño real. tiene la vida, que es reencarnado y que esa es su vida pasada, ¿no? Oficialmente en un documento. Sí, sí, sí. Y que O sea, es que dice oficial la para el verdad. Estado, ¿no? Ujú, Incluso se volvió sí. noticia en el documental, si lo ven, el niño sale hablando con el periódico y sale la foto de Shurem, del chico que murió, y sale el niño. Y antes de la confirmación hubo una última cosa que hicieron para confirmar toda esta historia, que es, Uma platicó ahí a la familia del niño que el esposo había muerto de un balazo en la sien, que le había atravesado de lado a lado, ¿no? Que es como él decía. Que había Ajá, y muerto. dice entonces la mamá del niño, de Titus, es que mi hijo nació con unas marcas de nacimiento. Que luego sí dicen eso, claro. Y se Ujú. ve la imagen en el video de que rapan al niño Y tiene marcas. y tiene las 2 marcas en las Sí, sienes, ¿no? sí, que justo dicen como lunares, manchas o marcas de nacimiento que tiene que ver con cómo falleciste en tu vida pasada. Yo Sí. ya había escuchado eso también. Ujú. Mira, yo no apenas hasta que empiezo a leer esas historias y veo esos detallitos, como que ahora me pregunto un montón de cosas y yo con qué nací, cuáles son mis marcas de nacimiento, ¿no? Eso. O sea, tengo cicatrices que veo, recuerdo Pero cómo en me vida, las hice, claro. sí. Sí, pero Antes no sé. yo, por ejemplo, tengo una mancha de nacimiento en el pie izquierdo. Es como un lunar, pero no es tan intenso como un lunar, es una manchita. Ajá. Y cuenta mi mamá que cuando yo nací y la primera vez que ella me bañó, que pensó que era mugre, y entonces que me talló así el piecito y no se quitaba en la planta del pie, que además no es tan común que tengamos como en esta área, ¿no? Sí. No es tan seguido.
Y ahí está, y ahí sigue. Entonces, cuando yo me entero de estas cosas como de, bueno, la marca de nacimiento tal vez es como algo que tenga que ver con marcas de tu vida pasada, yo así de, pues, ¿quién sabe qué me pasó en el pie? Porque ahí está la manchita y es algo que con lo que nací, o sea, yo vengo así de fábrica. Oye, ¿y tú has ido así, tal vez sí te ha dado curiosidad, porque a los que nos gustan estos temas nos da mucha curiosidad, pero has ido con alguien a hacer como una especie de terapia para saber de tus vidas pasadas, para conectar así literalmente como desde la inducción, desde un proceso más psicológico? Fíjate que no. ¿O O no? sea, lo más cercano que he estado son constelaciones familiares, Sí. que más bien hablan como del presente y de tu circunstancia familiar, pero sí tiene que ver con el pasado. Conectan un poquito. Conecta con el Y a veces pasado. no contigo, sino con el que con el que te constela, ¿no? Exacto. Solamente he trabajado como con mi línea femenina, donde hay como mucha recurrencia en ciertas características. Sí. Y coincidencias con mi línea masculina de que casi no conozco. Es decir, tengo a mi papá, pues, pero del Ajá. lado de mamá no conozco al papá. Pero hay recurrencias en mí que sin saberlo hacía este señor. Y que fue muy impactante porque yo me enteré bien grande. O sea, me enteré, no sé, hace unos 3 años, por ejemplo, que algo mencionó a mi mamá que dijo, es que cuando tu abuelo, que nunca se menciona como abuelo porque nunca ha figurado, ¿no? Como en la historia, cuando Fernando, me dice, cuando Fernando nos llevaba como de paseo y tal, que nos subía al camión, Uh-huh. a ella, a sus hermanas y a mi abuela, y él se iba en bici. Y yo, ¿qué? Sí, él se iba en bici porque él usaba bici. Y yo, ¿cómo crees que usaba bici? Porque yo desde hace muchos años me asumí como ciclista, ¿no? Entonces yo ando por la ciudad en bici y no quiero un coche y no me interesa tener un coche y yo me asumí como tal. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, ¿nunca te había contado que él andaba en bicicleta? Y yo, no, nunca me habías dicho. O sea, ¿cómo? Digo, puede ser esta herencia, algo, pues está raro. O sea, no es congénito, Claro. definitivamente no es congénito, no es algo No, de pero mis hay, genes. ajá, como... Pero es un hábito en donde digo, yo no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, jamás, ni siquiera en foto, porque pues no figura, ¿no? Es como hay un tema tabú. ¿Cómo yo puedo replicar cosas de un hombre que nunca he conocido y que ni siquiera sé si esté vivo o muerto? Además ¿no? hay una forma también de saber cómo conectar eso, ¿no? Que si tú vas como a encontrar esta línea genealógica de tu árbol genealógico, tratando de investigar desde dónde conecta tu ADN con tu pasado. Uy, sí. Y es eso, ¿cómo no vamos a tener, o sea, cómo no va a Todos caber esa estamos posibilidad de las vinculados. vidas pasadas cuando tenemos una carga genética Claro, milenaria, ¿no? claro. Y que quién sabe si nos estamos... O sea, yo no sé si yo soy mi tatarabuela ahorita tratando de resolver cosas que nunca hice en ese tiempo, ¿no? En esa época. Claro, ¿no? A mi novia también le han dicho que ella, con varias cosas que le han detectado y de comportamiento y de cosas así, incluso físicamente, han dicho que es la abuela, ¿no? Como que tiene muchas cosas así. A mí me han vinculado con la tatarabuela, que yo tampoco conocí. Pero hay ciertos rasgos en mi carácter y en mi hacer y en mi decidir que se parecen. Ella falleció muchos años antes de que yo llegara a este mundo. Uh-huh. Pero sí, o sea, como hay rasgos ahí, pues no lo podemos saber. Tendríamos sí que hacer como una investigación más profunda. Sí. Pero sí puede ser, o sea, venimos a jugar los roles que tal vez nos quedaron pendientes antes. Y además que traemos ADN no solo mexicano, pues, ¿no? Como mezcladito, africano, asiático. Sí. O Claro, sea, que ahora no ya es, la posibilidad... no es una cosa que pertenezca solo aquí, ¿no? No. Como... No. Y eso es aquí, ahorita, en este cuerpecito, en este recipiente, ¿no? Ajá. Pensar que de este cosa, porque también está esta idea de los espíritus, ¿no? Que Claro. nuestra alma o el alma, en realidad, como eso es lo que nos pertenece y somos, y No el esto cuerpo que- es solamente ese envase en el que Ujú. transitamos por este espacio, ¿no? Y Pero que que puede- utilizamos para trabajar eso que Claro, y que en el budismo y para se pertenecer y para dice. habitar este tiempo y este espacio y esta dimensión, ¿no? Porque de otra manera pues no estaríamos. Exacto. Y que puede ser diferente la siguiente vez que volvamos, es decir, no siempre vamos a ser el género que somos, no siempre vamos a parecernos físicamente, ¿no? O sea, a lo mejor yo fui europea en algún Claro. momento, no sé.
Y luego preguntan, bueno, pero entonces, ¿por qué se me da fácil la música? ¿O de dónde viene Claro. el cantante si de mi familia nadie canta? O esta cosa que te digo, o sea, porque yo tengo un vínculo tan fuerte con las fincas, o sea, como Sí, particularmente, y eso de toda la vida, o sea, siempre he sido sí. como muy curiosa, particularmente curiosa con este tema. No estudié arquitectura, pero sí hay un tema con la arquitectura del pasado, no Ujú, la actual, ujú. que me llama muchísimo la atención, mucho, o sea, particularmente. Y luego sucede esta conexión con una casa, dices, hay algo Hay ahí, algo ahí ¿no? No que sé. dialogar. Ujú. Oigan, pues nuevamente los invito para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Spotify, Google Podcast. Estamos ya en varios ahí y seguiremos creciendo. Yeah. Ahora que empiece a haber más contenido audiovisual, podremos abrir ya nuestra cuenta de TikTok o cosas así, ¿no? Para compartir pequeñas cositas ahí con el tema de lo paranormal. Pero por ahora escríbanos, compártanos si alguien ha tenido una Sí. experiencia de dimensiones, de vidas pasadas, si creen, o sea, qué creen de esto, ¿no? O algo que quieran comentar de lo que hemos estado hablando en este episodio. Por favor, háganoslo saber, nos emociona mucho y hay infinidad de temas y cosas que se pueden Claro. conectar para seguir hablando de esto y que no acabaríamos en un solo episodio, No, ¿no? y experiencias, porque esto es una bonita sugerencia para que nos compartan. Exacto. Sí, y al final cada capítulo es eso, como nosotros nos juntamos para platicar y Ujú. hablar de cosas como muy puntuales, pero también lo que se pueda Que esto conectar sea una después. provocación en realidad, Sí, ¿no? de verdad, pásenme sus historias y eso para poder tener más material para compartir. Cuéntenos también de qué les gustaría que habláramos, ¿no? Ujú, claro. No sé, yo ¿Qué pienso otros que temas? a mí hay un tema que me gusta un montón, que voy a tratar de investigar a ver si la próxima semana hablamos de ese, que es el tema de las psicofonías, ¿no? Sí. Uy, sí. Hablando de estas energías y vibraciones Claro. que se proyectan en Ujú. estos espacios magnéticos, ¿no? Entonces Sí. sí. Hablaremos de las psicofonías en el próximo episodio. Andrea, muchísimas gracias por venir a Muchísimas compartirnos gracias a tu ti. historia. No, gracias a ti por la invitación. Y ahí estaremos viendo, recuerden, en el Inquilino Podcast, en todas las redes sociales. Síganos. Síganos. Y si tienen historias, cuéntenosla. Recuerden que estos capítulos y esas historias terroríficas se disfrutan más de noche, a oscuras, solos, en donde no tenga nadie que los abrace, o tal vez sí. Y con una bebida espiritual. Venga, para poder tener salud. más valentía. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Augusto y nos vemos en el próximo episodio. Esto es El Inquilino.